Hay que leerla todos los días en la casa, al levantarse, al acostarse. El salmista dice al mediodía, leían la palabra de Dios. En Juan 10, 3 al 5, vemos también otro ejemplo allí. Juan 10, 3 al 5. Dice: vamos a leer del 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que decía. ¿Y a quién les estaba diciendo estas cosas? A los discípulos. Amén. Les hablaban parábolas, y esta parábola los discípulos no la entendieron. No entendieron el lenguaje, no entendieron su significado. No hubo una comunicación, quedaron gringos los discípulos, como si le hubiesen hablado en otro idioma. El que tenga oídos para oír, que oiga o úselos, dice la palabra de Dios. Más de una vez Jesús dijo estas palabras, 8 veces en los evangelios y 8 veces en el libro de Apocalipsis. Se nos recuerda que no es suficiente tener oídos, es necesario usarlos. En una de sus parábolas, Jesús comparó nuestros oídos al terreno. Contó de un agricultor que esparcía la semilla, que es una tipología de la palabra, en 4 diferentes terrenos que son símbolo de nuestros oídos o de nuestros corazones. En este contexto de los oídos, algunos tienen oídos como camino endurecido. Allí cayó la semilla. Oídos que no están receptivos a la semilla, a la palabra de Dios. Otros tienen oídos como terreno pedregoso, oyen la palabra pero no permiten que eche raíz. Otros tienen oídos como terreno de malas hierbas, demasiado crecidas, espinosas, con competencia para que la semilla no pueda germinar. Y otros, hay algunos que tienen oídos para oír, buenos oídos. La Biblia los llama buen terreno. Son terrenos bien arados, capaces de discernir y listos para escuchar la voz de Dios y para dar fruto. Note que en todos los casos la semilla es la misma, el sembrador es el mismo, y la diferencia no está en el mensaje ni en el mensajero, sino está en oír la voz de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para escuchar la palabra de Dios, que es música para nuestros corazones, para nuestros oídos? Tenemos que dejar que Dios se apodere de nosotros. En Deuteronomio 6 dice: y estas palabras las atarás en tu mano como una señal, las pondrás en la frente, las pondrás en los dinteles de las puertas de las casas. Hoy en día hacen cuadros y le escriben versículos. A eso es que se está refiriendo la palabra de Dios. En aquel tiempo no había esa ciencia para imprimir y escribir como existe hoy en día. Si no, lo harían de esa manera, como esos cuadros con versículos bíblicos. Si en ese tiempo existiera esa ciencia, esa tecnología, lo hubiesen hecho así. Entonces, el mandato era: colócalo. Los judíos lo llaman mesusa, y ahí está Deuteronomio 6, 4 al 9, pero no era solo aprender eso, era que al ver eso tenían que recordar que la palabra debería estar en el corazón, en la mano, en la frente,
todo para ponerlo por obra y que conocieran y se saturaran de conocer la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que le dio una porción de tiempo sin diluir, sin interrupciones, a escuchar la voz de Dios, a que Dios le hable a usted? Jesús lo hacía. Jesús hizo esfuerzos para pasar tiempo con Dios. En Marcos 1:35 y en Lucas 5:16 dice la palabra que Jesús se apartaba, iba al desierto. En otras ocasiones Jesús iba a la montaña, se iba a lugares solitarios para descansar, desestresarse y también para escuchar la palabra de Dios y estar en comunión con el Señor. No solo él pasaba regularmente tiempo con Dios en oración, sino que también pasaba tiempo en el estudio de la palabra de Dios. En las sinagogas, a donde iban los niños el día sábado, ellos no iban como nosotros que venimos el sábado de 5 a 7. Eso era un tiempo donde pasaban por lo menos 4 a 6 horas en la sinagoga. Era el tiempo para Dios. Me acuerdo cuando los servicios empezaban a las 8 y terminaban a la 1 de la tarde. Ahí se hacía, parecido a algo a lo que hacemos acá de la escuela, solo que era al principio y después seguía el servicio. Entonces, Jesús dedicaba tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios. No solo Jesús, los niños en esa época, esa era la rutina. Vemos a Jesús dándonos ejemplo en la tentación en el desierto, cuando Satanás se aparece al Señor y allí usa la palabra de Dios para enfrentar a Satanás. ¿Cuáles fueron las 3 tentaciones? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lo llevó al pináculo del templo, lánzate, que el Señor mandará a tus ángeles. Si eres el Hijo de Dios, mira estos reinos que hay, adórame, yo te los daré. Si eres el Hijo de Dios. ¿Qué quería Satanás? Llevar a Jesús a una demostración que no le correspondía hacer, para que perdiera el Señor su dignidad y perdiera el propósito para el cual el Padre lo había enviado. Jesús dice que por Él y para Él fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que existe en este planeta y lo que hay en el universo fue creado por y para Jesús. ¿Y qué le está diciendo una de las criaturas? Porque en la creación de Luzbel Jesús estuvo siendo partícipe. Él fue creado por el Señor, por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el tiempo de la fundación de todas las cosas. Entonces una criatura le está diciendo al Creador, dándole órdenes y colocándolo en una situación de demostrar si eres. ¿Y Jesús cómo le contesta? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tentación? En todas sus formas, económica, sexual, material, en todas las tentaciones en que viene el estímulo para que tú rompas y no sigas la voluntad de Dios, simplemente es, número 1, llevarte a perder la dignidad. Y cuando tú pierdes la dignidad, entonces pierdes el propósito de Dios. Amén. Cuando el diablo te tienta para robarte esas 2 cosas y destruirte. Entonces, ¿cómo tenemos que responder nosotros? Con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no abunda en nuestro corazón, como dice Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestro corazón, no tenemos argumentos sólidos para responder a Satanás, para vencer la tentación. Tenemos que saturarnos de la palabra de Dios.
3 veces fue tentado y cada vez Jesús repelió el ataque con la frase: escrito está. Si vamos a ser como Jesús, si vamos a tener oídos que oyen la voz de Dios, entonces hemos hallado 2 hábitos interesantes que Jesús practicaba: la oración y el hábito de leer la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito del libro, el manual de devocional y del librito de vida? Llevarnos a la oración y llevarnos al servicio. Amén. Si tú conoces la voluntad de Dios leyendo la palabra de Dios y estando en comunión con Dios, la tercera cosa que Dios te lleva a hacer es cumplir el propósito de servirme. Amén. Bien. Romanos 12:2 habla acerca de la renovación de nuestra mente. Que no debemos conformar nuestra mente a las cosas de este mundo, sino conformar nuestra mentalidad a la voluntad de Dios expresada en la palabra de Dios, que es contrario a lo que el mundo nos ofrece o quiere que hagamos. El mundo está programado para que no vivamos conforme a la voluntad de Dios allá afuera. Y Dios quiere que nosotros allá afuera hagamos su voluntad y de esa manera marquemos diferencia y que Él nos pueda llamar, como dijo Jesús a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Amén. No debemos vivir con una espiritualidad prestada. ¿Qué es una espiritualidad prestada? Vivir de lo que otros han leído, lo que Dios les ha dicho, que en muchos casos, por ejemplo, los grandes maestros de la palabra de Dios reciben revelación del Señor y enseñan sus doctrinas. Y no está mal leer libros. Pero en cuanto a la comunicación personal, nosotros debemos practicar personalmente la lectura de la palabra y la oración como autodisciplinas. Amén. No tomar el devocional del hermano que me manda y no, este es mi devocional. Y leo ahí los 5 versículos que me mandan todos los días. Hay gente que hace eso. Sí, ya leyó la palabra del día, ¿qué te dijo el Señor? Lee los 5 versículos que le mandó el otro amigo. No, tú tienes que tener un devocional de sociedades bíblicas o un cronograma de la palabra de Dios para leerlo todo el año. Y puedes leer en la mañana uno y en la noche otro devocional. Regularmente son 12, 15 versículos, tomar un lapicero, rayar la palabra, la frase, el versículo que te llama la atención, donde Dios te habló. Y cuando tú vuelves y lees, pasas la hoja esa en la Biblia, tú sabes que ahí Dios te dijo algo y lo vas a leer otra vez. Y en la repetición de la repetición es que nosotros acumulamos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Esa es la terapia del Señor, para que nosotros memoricemos la palabra de Dios. Dice Deuteronomio: en la mañana, en la noche, al mediodía. Y no solo eso, sino cuando eres adulto tienes que repetírsela a los hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando tú enseñas, estás repitiendo y más se te está quedando en tu memoria la palabra. Así que uno, lee la palabra, lee lo que te mandan, pero no vivas de eso. Haz tu propio estudio todos los días. Escuchar a Dios es una experiencia de primera mano, no puede ser de segunda mano. Cuando Dios pide tu atención, no quiere que usted envíe a un sustituto, lo quiere usted. Amén. Dios quiere tener comunión con usted todos los días. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Es cierto que Dios nos puede hablar a través de enlace, que Dios nos puede hablar a través del líder, que Dios nos puede hablar a través de un libro, que Dios nos puede hablar a través de una circunstancia. Todo eso es cierto. Pero Dios quiere que usted lo escuche a través de la palabra de Dios. Amén. Que usted tenga su libro, su devocional, que usted tenga su programa de lectura del año de la palabra y que todo eso lo mueva a usted a servir a Dios.
El Señor le invita a tomar vacaciones en su esplendor. Le invita a que sienta el toque de su mano. Le invita a que disfrute del banquete de su mesa. Y eso es aquí, 66 libros. Cuando usted comienza a leer libro por libro y comienza a leer la introducción de cada libro, se da cuenta por qué se escribió ese libro y para quiénes se escribió ese libro. Amén. Hay Biblias que tienen una introducción a cada libro, Biblias de estudio. Consiga una Biblia de estudio, invierta en el reino de los cielos. Amén. Así como usted tiene para comprarse unos tenis que valen 150,000, unos pantalones de 100,000, una camisa de 80,000, tiene que invertir también en sabiduría. La palabra de Dios dice: invierte, compra la sabiduría, dicen los salmos. Y no es ir a pagar una matrícula en la universidad. Es que compre la sabiduría, quiere decir, adquiera libros que te ayuden a ampliar los conocimientos de Dios. Lee la palabra, le compre Biblias de estudio. Amén. Para que crezca en el conocimiento. Dios quiere pasar tiempo con usted. Y con un poco de adiestramiento, su tiempo con Dios puede ser el punto más destacado de su vida. Aprende a escuchar. Equipado con las herramientas adecuadas, podemos aprender a escuchar a Dios. ¿Cuáles son las herramientas? Un tiempo y un lugar regulares. Tienes que buscar en tu casa a qué horas y en dónde vas a leer la palabra de Dios. Si es en tu cuarto, si es en el estudio, si es en una sala, un lugar donde usted esté tranquilo, que no lo interrumpa nadie, para estudiar. Seleccione un periodo en su horario y un rincón en su mundo y sepárelo para Dios. Para algunos es mejor en la mañana, para otros en la noche, para otros al mediodía. En tres horarios uno puede leer la palabra de Dios. Yo hago 2 devocionales, uno en la mañana y otro al acostarme. Y voy señalando palabra, versículo, frase que me llama la atención, lo voy marcando. Coloco círculo a los versículos y voy rayando. Yo sé que cuando abro la Biblia, algo importante ahí es importante porque lo rayé. Y así voy repasando y voy acumulando conocimiento ahí. Que si tú lo tienes aquí, cuando venga el momento de crisis, de tentación, el Espíritu Santo saca esa palabra a tu mente y tú la declaras. Es el arma que tenemos como la usó Jesús. Amén. Pero si tú no tienes 10 versículos en tu cabeza, el diablo te tira los dardos, te los puede tirar a veces en la madrugada y te deja ahí friqueado, que no tienes cómo responder a eso. Hay versículos que son claves en la Biblia y nosotros tenemos que tenerlos de memoria para esas circunstancias. Antes de leer la Biblia, ore. No se acerque a la palabra buscando sus propias ideas. Busque las ideas de Dios. Busque la voluntad de Dios. Lea con cuidado. Jesús dijo: buscad y hallaréis. Al que toca, se le abre. Al que llama, el que busca, encuentra. Amén. Mateo 7:7. Dios elogia a los que meditan en las Escrituras de noche y de día. Es el Salmo 1:2. Voy a leer el Salmo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de noche y de día. ¿Cómo será? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae y todo lo que hace prosperará. Esa es la tipología de un creyente que está saturado con la palabra de Dios.
Medita de noche y de día. Su hoja nunca cae y siempre está dando fruto. Está fortalecido. Amén. En su espíritu está fortalecido. Vienen las tentaciones, no hacen mella en la persona porque está fortalecido con la palabra de Dios. La Biblia no es un periódico en el que se leen los titulares, sino una mina que hay que aprovecharla. ¿Cómo es el trabajo en las minas? Día tras día, día tras día. Amén. Para encontrar una esmeralda, un diamante, encontrar oro, hay que trabajar fuerte. Estudie la Biblia un poco a la vez. Dios no quiere que usted se lea 5 capítulos. Un capítulo en la mañana, un capítulo en la noche, a veces son 10 versículos, a veces 15. Pero si nos autodisciplinamos, vamos a crecer. Dios parece enviar mensajes como enviaba el maná. ¿Cómo se enviaba el maná? Cada día. Dios no enviaba maná para una semana ni para un mes. Dios enviaba maná para el día, la ración. Y así, cada día que buscamos la palabra de Dios, vamos racionando. Él provee mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. En la Biblia existen unos pasajes que llaman pasajes paralelos. Son unas Biblias de estudio que tienen al lado del versículo 3 versículos más. Quiere decir que esos 3 versículos más hablan del mismo tema que habla ese versículo. Llaman pasajes paralelos. Amén. Necesitamos un corazón que escucha. No olvide la amonestación de Santiago. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace siempre. Ese es el consejo de Santiago. Si nosotros leemos todos los días, nos fijamos atentamente, acumulamos conocimiento de la voluntad de Dios, obedecemos esa palabra, entonces vamos a ser prosperados y felices siempre. Sabemos que estamos escuchando a Dios cuando lo que leemos en la Biblia es lo que otros ven en nuestras vidas. Ojo. Usted puede decir que es cristiano, pero si la gente ve que actúa al contrario de lo que supuestamente debes actuar, no van a creer que es cristiano ni porque ande con Biblia ni porque vaya a la iglesia, sino que los actos son los que demuestran lo que hay en tu corazón. Amén. Entonces, de esa forma es que podemos ser luz allá afuera y podemos ser sal allá afuera. Es conocer la palabra, es vivir la palabra de Dios, lo que nos hace a nosotros verdaderos creyentes. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos un libro que mandamos a hacer específicamente para desarrollar los devocionales. También lo amarramos con una sigla que llamamos PAMPE. El PAMPE, que es una guía para hacer el devocional. Pecados que debo confesar, actitudes que debo adoptar, mandamiento que debo obedecer, promesas que debo reclamar, ejemplo que debo seguir o evitar. Todo esto es lo que usted debe reflexionar cuando lee la porción de la palabra. Si en algunas de estas 5 te habla, entonces tú lo anotas en el libro. Si no existe ninguna, sino tú crees que hay un mandamiento ahí que Dios te manda, entonces que te habló con eso, lo anotas ahí. Amén. Tú tienes tu libro de devocionales para todo el año. Y tiene el otro librito, que es el libro de vida, que es el manual para servir al Señor, el manual de evangelismo. Amén.
Porque todo el propósito de adquirir conocimiento y sabiduría es que nosotros seamos bendecidos, pero que también bendigamos a otras personas, compartiéndole nuestra fe. Amén. Gloria a Dios.